Muy buenas. Hoy en Periodista Digital nos acompaña la prestigiosa escritora y periodista Inma Chacón, que viene a presentarnos su nueva novela Mientras pueda pensarte, una emocionante historia de niños robados, lazos familiares y sobre todo la búsqueda de identidad. Muy buenas, Inma. Muchas Buenas, gracias por acompañarnos muchas hoy. gracias por invitarme, un placer. Bueno, empecemos la historia de Mientras pueda pensarte. A grandes rasgos habla del tema de niños robados. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cuál fue el proceso, sobre todo de investigación? Es lo que nos gustaría saber. Bueno, en realidad llego ahí a partir de mi anterior novela, de Tiempo de Arena. En Tiempo de Arena yo trato el tema de los niños que les roban a las madres solteras, o que no que se los roban, sino que se los quitan a las madres solteras por una cuestión de prejuicios. La anterior novela se sitúa a principios del siglo XX y la protagonista se queda embarazada estando soltera. Para la familia eso es un deshonor, una deshonra, y le quitan a los niños y le dicen a ella que han muerto. Yo quería reflexionar sobre esas cuestiones que hacen que las madres no puedan criar a sus hijos por una u otra causa. Cuando estaba escribiendo la novela, en el año 2010, fue cuando estalla el escándalo de los niños robados. Y entonces yo quise hacerles un homenaje en Tiempo de Arena. En Tiempo de Arena hay un capítulo en el que una madre, esta chica, se va a los parques, a las plazas de los pueblos a ver si encuentra a su niño en los niños que están jugando en esos lugares por el parecido. Porque yo escuché a una madre decir que después de haber intentado todo, después de haber puesto denuncias, de haber acudido al juez, a la policía, porque sabía que a su niño se lo habían robado, pues lo único que le quedaba era irse a las plazas, a los parques a buscar a su niño. Y, y quise trasladarlo eso en mi novela como un homenaje a estas madres. Cuando terminé de escribir Tiempo de Arena, pensé que dónde estaría el origen de todo esto y que sería bueno reflexionar sobre por qué suceden estas cosas y cómo han sucedido. ¿Por qué suceden? Yo creo que, a ver, pienso que hay tres motivos. El primero, como decía antes, es una cuestión social, por prejuicios. Las mujeres solteras no podían tener niños. Hoy en día, afortunadamente, eso ha cambiado muchísimo. Pero antiguamente las mujeres solteras tenían que entregar sus hijos en adopción o ocultar que eran hijos suyos. Muchas madres solteras hacían ver que eran hijos de sus madres. Una cuestión de prejuicio. Por otro lado, después de la guerra civil, en las cárceles de posguerras a las madres republicanas les quitaron a los niños por una cuestión ideológica. Había una teoría que decía que las mujeres republicanas tenían una enfermedad mental, que ser republicano era una enfermedad mental y que para evitar que se le contagiase a los niños, pues había que segregarlos. Y se le entregaban esos niños a familias que los iban a educar en los principios del régimen. Y por otro lado, esto se extiende, yo creo que se hace impune, es tan impune todo esto que se va extendiendo a las clínicas privadas y se convierte, y públicas también, y se convierte en una cuestión mercantil pura y dura. Es verdad que en los inicios las personas que participaban en estos delitos pues lo hacían porque el bebé estuviese en una familia más acomodada, porque había muchos niños que los entregaban porque efectivamente las madres los daban en adopción. Lo que pasa que las adopciones luego se producían de una manera irregular porque inscribían a los niños en los registros civiles como hijos biológicos de los padres adoptivos. O sea que yo creo que hay esas tres circunstancias. Una circunstancia social, prejuicios sociales, después era ideológico y al final se convierte en algo puramente mercantil. O sea, yo me horroriza pensar que se pueda vender un bebé como si fuese una lavadora. Sí, cualquier ser humano es Se espantoso. cosifica al ser humano de tal manera que incluso adquiere el valor de un piso. O sea, algunos padres pagaron
el valor de lo que costaba un piso, y además es que los pagaron a plazos. Eso a mí niños a plazos. me parece terrible. Yo cuando empecé a escribir Mientras pueda pensarte, me inspiré en la historia de dos amigos, Antonio y Juan Luis, que averiguan al mismo tiempo que no son hijos de quienes creían ser, sino que sus padres les compraron y que les habían comprado a plazos. Cuando yo escuché eso me quedé horrorizada y empecé a investigar, y bueno, pues a través de una labor de documentación muy intensa, pues fui cogiendo de cada uno de los casos que veía, pues fui cogiendo unas pinceladas. Mi novela es ficción, es pura ficción. ¿Aparecen personajes reales? Algún personaje real aparece para situar también al lector en el espacio y en el tiempo. Incluso pues he querido hacer también un pequeño recorrido por las series de televisión, por los programas de televisión que había en esa época. La novela abarca desde 1930, 31 hasta 2004. Y en ese periodo pues sucede pues ¿Con qué trabas te encontraste? A la hora hubo gente que no quiso hablar contigo. ¿Qué fue lo más difícil? Yo de me he esa documentado investigación? fundamentalmente a través de la prensa, Ajá. de la radio y de la televisión. Y pero luego has hablado- también bibliografía. Y antes hablé con algunos niños adoptados que me hicieron ver otras perspectivas. Yo lo que he querido en la novela es reflexionar sobre qué haría cada uno de nosotros si se encuentra en ese caso, si averigua que no es hijo de quien él creía que lo era. Y algunas personas optan por no querer saber nada. Yo siempre pensé que si yo me encontrase en ese caso, querría conocer mis orígenes. Claro, ya ahí creo que está yo creo, principalmente el tema de lo que es la novela, que es la identidad. Y, y hay un momento que el protagonista, Carlos, bueno, uno de los protagonistas, aparte, ahora hablaremos del arranque, que como te he dicho antes me parece estupendo, pero hay un momento que él mismo reflexiona y dice, podría dejar donde están las cosas, podría no seguir adelante, porque es verdad que los seres humanos somos lo que conocemos, y si él no tiene recuerdos de algo, eso no tiene por qué influirle, pero como dice varias veces, no sé quién soy. ¿Qué es realmente la identidad? Es decir, es comprensible también que alguien no quiera averiguar algo de su pasado que no conoce, porque al final todos somos nuestra memoria, ¿no? Somos nuestra memoria. Este personaje dice, somos lo que hemos hecho nosotros de nosotros mismos. Él se ha construido a sí mismo. Este personaje tiene una personalidad muy cínica, él se ha protegido a sí mismo de los sentimientos de los demás porque tampoco se ha sentido querido de pequeño. Él no se ha sentido querido y por lo tanto huye de los afectos y se pone una pantalla, una coraza. Que es una también consecuencia de este tipo de adopciones ilegales, que era también que también se explica al principio, muchos padres se arrepentían incluso antes de comprar al niño, y después incluso que se les trataba peor al hijo adoptado, o siempre había como una barrera, ¿no? Bueno, siempre no, ha habido muchísimos casos. La mayoría de los casos son niños muy queridos. Claro, precisamente. Pero sí que me he encontrado en alguna ocasión con niños que han sentido el rechazo de sus padres adoptivos, por llamarles de alguna manera, ¿no? Porque muchos padres no conocían el origen de esos niños, también eran engañados. O sea, aquí hay víctimas en todas partes. Había padres que clarísimamente eran cómplices de esta irregularidad, y había padres que desconocían la procedencia, les decían que las madres habían muerto, que eran niños huérfanos, que iban a acabar en la inclusa y que era mucho mejor hacerlo de esta manera porque era más rápido. O sea que yo creo que hay de todo, ¿no? Esto es un poliedro con muchísimas caras. Yo he querido analizar en la novela algunas de estas caras, pero todavía quedan muchísimas caras que no se conocen. ¿Y cuál ha sido el criterio de selección? ¿Qué caras
te han interesado más y por qué? Sobre todo lo que tú decías antes, la cuestión de la identidad. Todos nos preguntamos en algún momento de la vida quién soy, a dónde voy, qué quiero de mi vida. Todos. Todos, sí. En la adolescencia yo creo que es algo de lo que no nos podemos sustraer ninguno. Pero claro, a mí me causa una consternación el decir, bueno, es que hay personas que se tienen que volver a plantear todo esto con 40, 50 años. Yo vi una vez un reportaje de un señor muy mayor que era adoptado, él sabía que era adoptado, y desde siempre él quiso saber quién era, su madre biológica. Pero las leyes antiguamente protegían el anonimato de la madre. Y entonces a él no le dijeron nunca quién era su madre, y él insistía, incluso lo llevó a los tribunales. Cuando cambian las leyes y se protege el derecho del niño a conocer por lo menos el nombre de su madre biológica, él consigue averiguar quién es, pero él ya tiene 80 y tantos años. Se va con una periodista al cementerio porque su madre ya ha muerto y le llevan unas flores a la tumba de su madre. Y la periodista le dice, ¿pero qué cambia? Usted ya está al final de su vida, su madre ha muerto, ¿qué es lo que cambia para usted? Y él le dijo, lo cambia todo, porque ahora sé quién soy. Por eso mi novela arranca diciendo, no sé quién soy. Si tú no sabes quién eres, ¿cómo te enfrentas a tu propia vida? Necesitamos esas raíces que están en el pasado. Necesitamos... Aunque no tengamos conciencia de ella. Claro, es decir, porque... aunque no recordemos nada, aunque haya pasado en una vida anterior a nosotros. Sí, porque incluso, fíjate, ¿a quién no le gusta conocer su árbol genealógico? ¿A quién no le gusta que le digan, pues mira, tu tatarabuelo era tal y él era hijo de cuál? O sea, son nuestras raíces, es parte de nuestra historia, no tenemos que asumir esa historia. Claro, seguramente también... nosotros, a ver, muchas veces queremos hacer responsables a los nietos de lo que hicieron los abuelos. Yo creo que eso no es justo para con los nietos. Pero sin embargo, es nuestra historia, tenemos que asumirla y tenemos que reivindicarla, porque es nuestra historia. Y también existe también el hecho de, puedo tener familia, hermanos que yo no conozco, de vecinos que me he cruzado por la calle o por ahí. Pero claro, ahí es otro tema del libro, es los lazos familiares. Es decir, no puedes, por mucho que alguien sea tu padre, tu madre o tu hermano, si no ha habido un roce, no ha habido un contacto, no, eso en realidad no significa tanto, ¿o sí? Bueno, hay un dicho, ¿no?, que dice que el roce hace el cariño, claro. Y yo creo que es verdad. El que se cría con una mujer que ha considerado su madre toda la vida y ha ejercido de madre toda la vida, esos vínculos son materno-filiales, está clarísimo. O sea, ese vínculo que se establece entre esas dos personas es de madre e hijo. Y el amor que se profesan los dos es de madre e hijo, es un amor diferente a cualquier otro que sientas por otra persona. Ahora, si tú sabes que tu madre vive y que es otra, que no es esa persona, no dejas de querer a la que ha ejercido de madre. Pero casi todos sienten la necesidad de conocer a su madre, de saber quién es su madre. Algunos solo con saberlo se quedan conformes y ya está. Solo con saberlo. Saben su nombre, saben dónde está, saben por qué los entregaron o, si no los entregaron, que a ellos los robaron cuando eran pequeños. Claro, lo que ya significa también que los que pensabas que eran tus padres te han mentido, que yo creo que ahí está la gravedad. Es decir, te han estado ocultando algo, si en el caso también, sobre todo, y más grave, si eran conscientes de ese robo y de la procedencia de ese niño, el sentir que los que con los que has estado han hecho eso, por muchas justificaciones que tengan, porque a mí lo que me gusta de la novela también, y es lógico, que todos tienen argumentos claro, porque todos se explicar sus actos. A ver, el que sabe que no ha hecho bien tiene argumentos para justificar por qué lo hizo, porque hay muchos que sabían lo que estaban haciendo y una vez que se destapa todo, tienen que justificar eso que hicieron. Otros fueron víctimas también
pero también sabían que estaban cometiendo una irregularidad y también se justifican, todos tienen que justificarse. Yo creo que por eso decía antes, ¿no? Hay muchas aristas, hay muchos casos, ¿no? Los casos tienen un perfil parecido en el sentido de que eran mujeres muy jóvenes que llegaban a las clínicas embarazadas y que a muchas de ellas les dijeron que los niños habían muerto para entregárselos a otras familias, a muchas de ellas. Y otras, un número importante también, entregaban a sus niños en adopción, pero luego a los niños, como dije antes, los padres que los acogían los inscribían como propios, y con lo cual ahí está la mentira, ¿no? Mucha gente se ha enterado a la hora, a lo mejor, de tener un hijo o de una enfermedad, porque se han hecho análisis de sangre y no coinciden. Claro, eso es algo también que yo por lo menos he descubierto, ¿no? Porque siempre que se habla de este tema, niños robados, pues es el caso de técnicamente un robo, no una adopción, pero que luego hay una inscripción de este es mi hijo biológico, cuando es mentira. Es que la mayoría de los casos son niños que las madres entregaban en adopción y que luego los padres adoptivos los inscribían como propios. O sea, se habla de 300.000 casos. De esos 300.000 casos, el 10%, unos 30.000, que ya es bastante, son robados. A ver, era un mercado, o sea, esto se convierte en un mercado. De claro, pronto y como tal también era difícil. En el boom de quitarlo. los años 60, el boom de los nacimientos, el baby boom que llamaron, ¿no? De los años 60, había cantidad de madres que se quedaban embarazadas y cuando daban a luz ya iban con la idea de entregar a los niños en adopción. En las clínicas se produce una demanda, se sabe que aquí en España es facilísimo hacerse con un niño, y hay una demanda tal que ya llega un momento en que no tienen suficientes madres que voluntariamente entreguen a sus niños. Y cuando ingresan en las clínicas, las monjas, que había muchas monjas, intentan convencerlas de que los entreguen. Si no lo consiguen, pues entonces se lo quitan. Ese es el drama grandísimo de los niños robados, de las irregularidades de los niños que se inscriben en los registros civiles. Es otro drama, el mismo, diferente, ¿no? Es otra cara de ese drama, porque son personas que averiguan con 40, 50 años que resulta que no son hijos de sus padres, y ellos quieren saber por qué sus madres los entregaron. O sea, una de las cuestiones que se plantean las personas adoptadas es: ¿quién sería mi madre y por qué no me quiso? O sea, es un abandono. Tienen esa necesidad de saber si realmente fue un abandono o si los entregaron para que pudiesen vivir mejor. Si les querían. O sea, el protagonista de mi historia se siente abandonado y no quiere saber por qué le han abandonado. Y hablando del protagonista, dos cosas. A la hora de escribir una novela, y más en este caso, quizá porque estoy influido por una serie de televisión que se ha metido hace poco y por un poco el carácter de la historia, ¿qué determina, como autora, el sexo de un protagonista? El que sea hombre y mujer. ¿Qué hubiera cambiado si Carlos hubiera sido una chica? ¿Hubiera cambiado algo? ¿Por qué uno elige ahí cuando se podría haber sido otra chica y haberlo contado desde un punto de vista de mujer? ¿Por qué uno elige? Yo quería que las mujeres de mi novela fuesen las madres y los hombres fuesen los hijos. Quería establecer esa diferencia desde el principio. Todas las mujeres de mi novela, que hay muchas, aparecen muchas mujeres, todas son madres. Hay una sola que no es madre desde el punto de vista afectivo, ¿no? Hay una que no es madre legalmente, pero que sin embargo hay un momento en la novela que también ejerce de madre. O sea, yo quería que reflexionar sobre ese sentimiento también de maternidad, cómo se acerca cada mujer, porque hay muy distintas maneras de asumir la maternidad. Y por otro lado, eso decía, el drama de muchos de estas personas, de muchos afectados, es saber por qué su madre
lo entregó en adopción y si se lo quitaron, si es que se lo quitaron, o sea, las circunstancias en las que él acaba en otra familia diferente. Y es Y curioso. saber si su madre le quería. O sea, muchas de estas mujeres lo que quieren cuando salen en la tele o cuando les hacen una entrevista, dicen, yo lo que quiero es que mi hijo sepa que yo le quería, que yo no le abandoné. ¿Qué opinas del boom que ha habido? ¿Viste la serie de televisión de Telecinco? La serie me gustó mucho, he hablado además con algunos afectados y les ha gustado mucho, se han sentido muy reflejados. Mi libro es otra cosa porque trata otros temas y no se centra específicamente en la búsqueda, sino que abarca otras, como decía antes, aristas, ¿no? Sí, además se habla mucho también de una situación en los años 40, ¿no? No, en los años 60, cuando, o sea, me gusta mucho eso del campo a la ciudad, esa migración, todo eso Sí, también está quería muy bien tratar el investigado. tema del mundo rural, Sí, el la desarrollismo, abuela me maravilla, la abuela que ha tenido una vida y un Mila, pasado tan tremendo, sí, ¿no? Y la propia nieta que también como que hereda ese pasado sí. y ese horror. Y quería eso, mostrar el mundo rural, el desarrollismo de los años 60, el boom inmobiliario también de los 90, o sea, un poco hacer un recorrido por esos 70 años a través de pinceladas, ¿no? Sí. ¿Y qué opinas de ahora los especiales? Porque funcionan muy bien en audiencia, que está haciendo Telecinco sobre el niños robados, que van madres e hijos y se dice en directo si son hijos robados o no. O sea, si son hijos o no. Yo también hago una crítica en el libro de esos programas que buscan hurgar en las emociones de los invitados. Sin embargo, a pesar de que yo hago una crítica en el libro y considero que se juega un poco con los sentimientos, le doy bastante valor porque creo que las instituciones no les están haciendo caso, ellos se sienten muy desprotegidos, los afectados se sienten que están desprotegidos y que sus causas se están rechazando en los juzgados y de alguna manera estos programas les están abriendo sus puertas para que ellos puedan expresarse y para que ellos puedan contar sus historias y que la gente conozca lo que está Pero al pasando. fin y al cabo es también mercantilismo, ¿no? Porque eso se hace por unos si tiene audiencia y se ven los Para beneficios. la cadena será una cuestión mercantil. Para ellos es una cuestión de que se conozcan sus historias. ¿Y se puede hacer de otra manera? Sí, ellos tienen esa línea, ¿no? Y lo están haciendo así. Yo no lo critico en ese sentido. Me parece que se podría hacer de otra manera, desde luego, pero me parece que le están dando cobertura a un tema que nadie está resolviendo, que de alguna manera hay que Claro, resolver. legalmente ahora mismo, ¿qué se puede hacer? Porque también es verdad, y lo explicas en el libro, que muchas veces es muy difícil demostrar, porque a las madres en aquel momento no les daban ni una hoja, no les daban nada, ni un parte de función, nada. Y que ahora mismo, ¿qué se puede hacer? O no se puede hacer más de Yo lo desde que el se... punto desde el punto de vista legal, claro, yo no soy abogado ni juez ni entiendo de leyes, pero me parece que cuando hay testimonios tan parecidos, que cuando se sabe el nombre de las clínicas donde las madres saben que les quitaron a su hijo, que se sabe el nombre de la monja, que incluso en algunas ocasiones les han grabado a las monjas, como es el caso de Antonio y de Juan Luis, estas dos personas que saben que los compraron en Zaragoza, saben el nombre de la monja, le grabaron a la monja y la monja les dijo, sí, es verdad, necesitaban dos niños para la zona donde vivían vuestros padres y se los facilité. O sea, la monja lo ha confesado, lo que pasa es que no han aceptado la grabación porque era una cámara oculta. O sea, hay testimonios que se repiten, hay nombres que se repiten, hay lugares que se repiten y circunstancias que se repiten. Hombre, es que la gente no se puede inventar la misma historia con las mismas personas y algo se debería de poder hacer.
Cuando no hay prueba física, el testimonio personal debería tener más valor. ¿Una situación así se podría repetir? Yo espero que no, espero que no. Porque es preocupante, antes lo hablábamos, sobre todo en cuanto al desprotegimiento, porque también aquí hay algo de machismo, supongo, y la desprotección de la madre como madre soltera, como mujer. Había muchos matrimonios, ¿eh? También. Les quitaron los niños también a muchos matrimonios. Que simplemente era por una cuestión económica, social, me refiero que no tenían muchos recursos y por eso lo hacían. O que llegaban a Madrid de provincia, se encontraban No conocían a solos, no nadie. conocían a nadie, ella se ponía de parto, iban a la primera clínica que veían, entraban de urgencias y salían sin el niño. Es que antes lo hemos hablado y es un tema que últimamente está muy candente. Sabes que se ha publicado un libro en Italia, que ahora ha llegado a España, que se llama Cásate y sé sumisa, de una autora italiana que ha sido un bestseller en Italia. ¿Qué opinas? ¿Qué significa esto? ¿Significa algo? ¿Hay una corriente inversa ahora hacia un machismo? Yo creo que eso es muy preocupante. El hecho de que un libro con ese título se convierta en un bestseller ya me parece preocupante. Lo que dice el libro, que yo solo lo sé por los medios de comunicación, me parece muy preocupante. Y que lo edite una institución religiosa, como ha sido el Arzobispado de Granada, el que ha editado el libro, me parece todavía más preocupante. Es volver a los años 60 en la que la mujer efectivamente no tenía derechos ninguno. Afortunadamente, en España las mujeres han alcanzado un nivel de desde el punto de vista legal de igualdad con el hombre. O sea, legalmente tenemos los mismos derechos las mujeres y los hombres, legalmente. Otra cosa es que luego se apliquen esos derechos, efectivamente tengamos los mismos derechos, porque todos sabemos que existen esos famosos techos de cristal que están impidiendo que las mujeres accedan a determinados puestos de trabajo, etcétera. Pero legalmente tenemos una serie de derechos que además hemos ganado con mucho esfuerzo. Y este tipo de libros, o sea, el hecho de que se publique, ellos pueden argumentar que es libertad de expresión. Ella puede opinar y el hecho de que... La libertad de expresión tiene un límite que es cuando se está enalteciendo un delito. Cuando se está... ¿Cómo se dice eso? Es que no lo sé. Claro, pero ella argumenta, a mí me parece un libro realmente espantoso, pero que es cierto que da una curiosidad por saber realmente qué dice, ¿no? Pero ella argumenta que es la mujer la que tiene... ella no incita al hombre a hacer nada contra la mujer, sino que es la mujer la que debe tomar la decisión de ser sumisa. Es que al eso hombre. me parece peor todavía. Me parece peor. Ella se justifica así. O sea, que aconseje a la mujer a que se someta al hombre, ya es que no hace falta ni que el hombre ejerza. O sea, directamente la mujer ya se mete debajo, se somete, asume, acepta que ella está por debajo del hombre. Es que eso es inadmisible. ¿Por qué ahora? Yo no tengo ni siquiera ganas de abrir ese libro ni de tocarlo. O sea, me parece una auténtica, no digo la palabra porque está fea, pero es que no tengo ganas ni de tocar ese libro. Me parece una barbaridad, una aberración. Después de tantos años, un tema que se supone que ya está... O sea, que es muy evidente, aunque es verdad que existen esos techos de cristal y que hay un... ¿Por qué crees que ahora sale esto? ¿Por qué se vuelve a cuestionar sobre eso? ¿Tiene algo que ver con la crisis, con la vuelta a valores? ¿Se está volviendo a valores tradicionales? Está bastante claro que en las épocas históricas en las que hay poco trabajo, lo que se pretende es que la mujer vuelva a la cocina para que los pocos puestos de trabajo que hay los ejerza el hombre. Eso pasa después de todas las guerras. A la mujer se la necesita para que haga los uniformes de los militares, para que vaya a los hospitales, se la necesita porque faltan manos.
Y sin embargo, cuando se termina la guerra y los hombres ya se quedan sin puestos de trabajo, a la mujer otra vez para casa. Y eso es lo que está pasando ahora. Hay pocos puestos de trabajo y lo que se está favoreciendo es que la mujer se quede en su casa. Y con estos libros, porque yo creo que no es un libro, es una ideología la que se está vendiendo ahí. Ese es el problema, claro, que lo edite, además. Y que lo edite una institución como es la Iglesia Católica, que ya tenemos ejemplos de la Iglesia Católica de cómo también nos intentó, y manipuló también la función de la mujer durante los años 40, 50, 60, hasta 70, ¿no? Y nos hemos liberado, afortunadamente, de todos esos clichés y ahora, me parece inaudito que se le dé publicidad a este tipo de... De hecho, por ahora, porque no he terminado el libro, creo que eres incluso benevolente en el libro con las monjas, ¿no? O sea, quiero decir, como hablábamos antes, les das su propia justificación, su propio argumento. Bueno, las monjas... no he querido, es lo que decía un poco antes, ¿no? Yo creo que la Iglesia, como Iglesia católica, desde luego tiene mucho que explicar en su comportamiento durante determinadas etapas de la historia de España, incluso de ahora. O sea, yo creo que ahora con este nuevo Papa las cosas se están como volviendo otra vez a su cauce, ¿no? Pero la Iglesia debería tener mucho que explicar. Pero yo no he querido en mi libro que la Iglesia, o sea, que esas monjas que participaron en ese horror, porque a mí me parece algo horrible, representen a toda la institución católica, porque sí que es verdad que hay otras monjas, muchas, que lo que hacen es cuidar a los enfermos. O sea, de hecho es curioso que en la novela, y ya vamos terminando, que la novela... ellas incluso se preocupan de luego del bienestar de la madre, le buscan un trabajo, se preocupaban antes sí. para tenerlas controladas. O sea, estos elementos que además, a mí fíjate, lo que más me asombra no es que sean monjas, sino que sean enfermeras o matronas. O sea, una matrona que lo que tiene que hacer es velar. Mujeres al fin y al cabo. Y mujeres, madres, probablemente. Bueno, madres, si eran monjas no podían ser madres. Pero algunas sí. Pero algunas sí. Que ellas sean las que le arranquen a las madres, a los niños de los brazos. Es que ya como mujer, es que como no mujer, seas madre, como matrona, o sea, como una persona que es ayuda. Que el enfermo, en este caso la parturienta, se pone en las manos del médico y de la matrona abiertamente, o sea, con una fe ciega o una confianza ciega, o sea, y que ellas sean las que le quiten a los niños, me parece terrible, me parece terrible. Fíjate, más me impresiona que sean matronas a que sean monjas, porque al fin y al cabo las monjas, que también me parece tremendo, porque además hablas con los afectados y te cuentan el carácter de estas monjas. A ver, ¿qué iba a decir? El que sean monjas es una característica individual de ellas. O sea, yo no creo que la institución estuviese implicada. Eran monjas particulares, o sea, desde una posición particular, no desde la institución en la que estaban. O sea, que en ese sentido yo no creo que se deba acusar a toda la institución, porque hay otras monjas que lo que hacen es cuidar de enfermos, de viejecitos, de niños. O sea, me parecería injusto en ese sentido ampliar la responsabilidad a todas las monjas. Por eso, en cierto momento, sí que la monja que está ahí, para mí es despreciable. La monja que está en mi novela es despreciable. Sí, lo es, pero es verdad que me esperaba algo más como de dureza por ahora, ¿eh? Pero y es verdad que me gustan todos sus pensamientos de, bueno, al principio estaba retraída, luego ya no, luego ya se entrega directamente al delito y
y es curioso. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante, un placer. Muchas gracias a Espero vosotros. que llame mucho la atención la novela, es muy buena. Y nada, y para la siguiente. ¿Ya Muchas estás? ¿Ya hay gracias. algo en mente? Sí, ya me ¿Sí? estoy documentando para la siguiente, Qué sí. velocidad. Pues nada, muchísimas gracias, Inma Chacón. Y, y nada, hasta la próxima. Un placer, Adiós. encantada.